ver, algo muy importante que sí me gustaría poner en la mesa ya en esta etapa del programa es, a ver, sí vemos que se ha intentado sondear qué es lo que sucede con si procede o no procede la anulación de un proceso electoral, y hay causales como se discutió aquí. Sin embargo, de que lo están intentando, ¿eh? Sí, claro. Oye, Gerardo, tú leíste en el periódico La Jornada en días pasados, sí, que el viernes, sí, que había posibilidades de que el ejército dijera una cosa y Marina diga otra, y Marina, la verdad es que se está deslindando. Ha habido intentos en la historia de México, se habló mucho de un intento de Echeverría, otro intento de Salinas, por utilizar una figura que está en la Constitución de la República, que es la prórroga del mandato, en casos extremos. Y generando el caos en la sociedad, o no habiendo condiciones para una elección, o no pudiendo hacer una, aunque el Congreso puede designar un presidente provisional en lo que elige un nuevo presidente, la figura jurídica constitucional que puede darse la prórroga de un mandato. Sin embargo, yo veo, en aquella época el ejército y la Marina fueron fundamentales en no avalar este tipo de actos de mesiánicos de los presidentes, que en el quinto año empiezan a haber astronautas y zombies en Los Pinos, o pasos en la azotea. En la azotea. Yo creo que la declaración que hizo el secretario de la Marina el día de ayer viernes en periódico Reforma, en periódico La Jornada, donde ahí aparece, donde establece claramente que ellos no tienen información sobre la intervención del narcotráfico en las elecciones, es un deslinde a la actividad político-electoral del presidente, queriendo mezclar la gimnasia con la magnesia. Yo confío y creo que el ejército y la Marina están a la altura de circunstancias para velar por la constitucionalidad de este país y no ser sometidos a un proyecto. Al presidente se le puede olvidar que el ejército es inmediatamente institucional. Si bien es el jefe de las Fuerzas Armadas, tienen respeto y obediencia. También es cierto que eso es un ejército institucional, una Marina institucional, las fuerzas son institucionales, y que estos intentos mesiánicos pues se quedan en la palestra. Históricamente lo han demostrado y creo que va a ser así. Sí es muy riesgoso que el presidente intente mandar línea al Tribunal Electoral para que haya argumentos de la intervención del narcotráfico en la elección y que esto anule y que sea como una antesala a lo que puede ser en el ámbito federal si el voto no les favorece, porque si les favorece el voto no sería el tema en este momento. Pero yo creo, Gerardo, que esto sería antes del proceso electoral, cuando se mediría. Por ejemplo, el escenario es que uno de los partidos trae un candidato con un margen amplísimo, que hace suponer que él va a ganar. Sí. Y por el otro lado hay otro candidato, como López Obrador, que también trae lo suyo, ¿eh? Y que el puntero se puede caer, ¿no? Y que el puntero sigue hablando de libros. Pues puede ser. Yo veo que yo creo que lo que debe hacer Peña Nieto, decirle a sus asesores, oye, hagan una evaluación de lo que sucedió, a ver cuántos puntos me costó. Te aseguro que no son tantos, ¿eh? O sea, la caída de Peña Nieto por esta pifia que hubo, no creo que haya afectado en el margen, cuando mucho sería un 2%. Sin embargo, sí va a afectar en su carácter, en su confianza, y ahí van a tener que trabajar no nada más asesores en comunicación, psiquiatras, psicólogos, porque requieren devolverle a dar la confianza a Enrique Peña Nieto, que era la que venía teniendo. Pero independientemente de eso, me gustaría regresar al escenario que para el presidente de la República, a ver cómo está ese partido con ese candidato. ¿Tú dices que sea antes, Luis? ¿Mande? No, espérame. Antes debe saber cómo van. Si el margen de diferencia entre uno y otro es de esta, puede pensar. ¿Puede pensar? Yo creo que escenarios hay muchos, pero mensaje persistente hay uno, ¿eh?
y se trata de estigmatizar al PRI vinculando con el crimen organizado gracias a declaraciones como la de Sócrates Rizzo, ¿sí? El presidente dijo en el homenaje a Blake una cosa que no es menor. Dijo: cuando el crimen organizado participa en las elecciones, el que pierde es el PAN. Y citó como ejemplo el asesinato del alcalde de La Piedad, Michoacán, y además, como prueba fehaciente de la participación del crimen organizado, un desplegado que salió en el diario AM, que tiene mucha circulación en esa región. Me parece que o es corta la memoria o es mezquina la palabra, porque hubo un candidato que se llamaba Rodolfo Torre Cantú, que murió 10 días antes de la elección y que no era panista, y que fue asesinado en una carretera de Ciudad Victoria al aeropuerto, y derrumba por completo el argumento de que cuando el crimen organizado pierde el PAN. Yo creo que cuando el crimen organizado participa en política, perdemos todos. Pierde la ciudadanía, pierden los partidos políticos, sí, y pierde la democracia. Ahora resulta que el PAN tiene el monopolio del combate a la delincuencia. Porque el mensaje ese es el mensaje, pero ¿hacia dónde va? Son dos niños héroes. ¿Hacia qué? A que solo el PAN puede continuar la lucha contra los narcotraficantes. Es el mensaje cifrado. Y me parece que a ver, tendríamos que preguntarnos una cosa muy sencilla a los mexicanos, ¿qué de veras es tan compleja la estrategia anticrimen del presidente Calderón? Realmente no. Él ha explicado en 3 sencillos pasos. 1, acotar y copar a los delincuentes. 2, reestructurar las instituciones de procuración de la justicia. 3, reconstruir el tejido social. La 2 y la 3 no se logran en un sexenio, Entonces tenemos que asumir que la primera no es una graciosa concesión de un presidente, no es voluntad de un partido político, es un mandato legal de quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, combatir con los elementos legales con que tenga cuenta a la delincuencia organizada. Punto. No es un favor el que se le hace a México. Entonces, me parece que sí es un despropósito tratar de vincular una elección en 2012, así como en 2006 nos vendieron la Venezuela de López Obrador, a que nos quieran poner la camisa de fuerza de que es o el PAN o el narcotráfico gobernando en México. Sí, pero para allá salió a declarar en días pasados, aquí tenemos el periódico de ese entonces, en donde Sainés dice: no tenemos pruebas sobre intervención del narco en comicios de Michoacán. Entonces yo creo que hay que tomar muy en serio las declaraciones del presidente y las declaraciones que está haciendo el propio Sainés, secretario de Marina. O sea, cuidado con lo que se quiere exagerar. Estamos en una situación donde el país está en una tablita como para que podamos meternos a unas discusiones que no son nada favorables para la estabilidad del país. Ojalá en ese sentido, Luis, Acción Nacional estuviera construyendo una opción electoral sólida y fuerte, porque así podría contender en buena lid, porque así podría prescindir de estos mensajes que solo enrarecen el ambiente, podría prescindir del Ministerio Público, podría prescindir del dinero, pero la realidad es que están inmersos en un debate estéril y absurdo, en el que Ernesto Cordero trata de venderse como lo que no es, y Josefina Vázquez Mota, en su frenesí de pegarle a lo que se mueva, pues le pegó también al presidente Calderón. Y esa es la génesis de Josefina. ¿Te acuerdas que platicábamos aquí en muchos cómo casos la constante en su carrera política había sido darle la espalda a quien le había dado un cargo? Esa es Josefina. Entonces, no es casual que en un debate con Ernesto Cordero le reprochó, cual priista, que había aumentado la pobreza en 6 millones en el lapso de 2008 a 2010. Tal vez no se dio cuenta que Ernesto Cordero, como secretario de Desarrollo Social, tenía un jefe y era el mismo que el de ella, y es el mismo que decide su candidatura. Entonces me parece que si Josefina ha incurrido en un error a lo largo de estos últimos meses, es precisamente ese, que Milenio Nacional ayer cabeceaba como Josefina le tira a Cordero y al presidente. Esa cabeza de veras que tiene ingenio por parte de los editores de Milenio, Sí, pues
Es en suma realmente el escenario de la perversión política y sobre todo cómo hoy, a partir de un foro que tratan de hacer percibir que el PAN es el partido democrático y que tiende a discutir sus cuestiones, pues ha vuelto un ring de lucha, un ring de señalamientos, en donde al final de cuentas, bueno, se trata de ver en qué momento cometió uno un error para estárselo señalando, pero eso es lo que ya no quiere el país. Pero que también entre los mismos, ¿no?, que actualmente malgobiernan México, se estén aventando, oye, es que tú hiciste esto. No, oye, pero, pero por ejemplo Cordero, que es el candidato que estamos viendo, es el aspirante que estamos viendo que lleva mayor fuerza por parte de Los Pinos. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía de meterse a lo absurdo, ahora con lo de Peña Nieto, a opinar? Pues es una guerra de dimes y diretes. Y digo, Ernesto Cordero, y en ese foro tuvo todo el tiempo de prepararse. Ernesto Cordero en ese foro que hubo antier entre los aspirantes del PAN, le reprochaba a Josefina Vázquez Mota que desgraciadamente ella, como coordinadora de los diputados federales del PAN, no había podido sacar reformas importantes o trascendentales para poder mejorar las condiciones del país. Y eso es una serie de reproches, y después Josefina Vázquez Mota agarra y reprocha en el tema de la pobreza a Ernesto Cordero. Entonces, hoy lo que percibimos es que entre los aspirantes del Partido de Acción Nacional, lo que va a existir simplemente son una serie de señalamientos fundados entre ellos, ¿por qué? Por su mala forma de hacer las cosas, y es lo que ya no quiere México, malos funcionarios o malos. Pero fíjate, Roberto, que siempre caen por el propio peso. Yo me acuerdo cuando era secretario de Energía el presidente Calderón, le preguntaron reporteros de Reforma que cuántos litros tenía un barril de petróleo, y él era el secretario de Energía y no supo contestarlo. Ahí se los dejo para que vean que todo puede suceder. Y toda cifra depende de los tiempos, ¿no? Es decir, cuando Ernesto Cordero salió con la megapifia de los 6,000 pesos con los que una familia paga escuela privada, paga la renta, la luz, al estilo de Bartola, pero con 6,000 pesos. Bueno, cuando salió con esa pifia, el gabinete lo arropó y dijo, no, bueno, él está citando las cifras de organismos internacionales. Al primer intento de una aspiración electoral, Josefina se lo ha restregado en la cara y él le ha contestado que ella en la Secretaría de Educación Pública no hizo mayor cosa. Entonces, lo que están haciendo en esta guerra de lodo pegarle al presidente es pegarle al presidente. El menos malo ahora del candidato del PAN es Santiago Krill. Imagínate ahora lo que va a suceder. Ya veo los spots del PRI o del PRD en la campaña hablando de lo que ellos mismos están diciendo. Eso son sus autocríticas de ellos. ¿Cómo pueden hablar que estuvo bien el beneficio social a las personas si ellos mismos están diciendo que no? Así es. Si les parece bien, regresamos al último corte de Visto Bueno Televisión. Por favor, acompáñenos.